de espalda es una de las razones más frecuentes por las que las personas buscan atención médica o faltan al trabajo y una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Pero afortunadamente hay medidas que pueden ayudar a prevenir la mayoría de estos episodios de dolor. Y en último caso, si todo falla, la cirugía puede ser el alivio definitivo. A continuación, un especialista nos lo cuenta todo con más detalle. Ay, Dios mío, si vieran ustedes la cantidad de cosas que se solucionan con un buen especialista por esta patología, concretamente los dolores lumbares, que llevan muchos ciudadanos a la consulta del especialista. Pero bueno, está con nosotros uno de los grandes, Luis Álvarez de Golovic. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Me sorprendió su apellido segundo, Galovic, me sorprendió, ¿no? Pero ya me he enterado que es croata de segundo apellido de madre. Efectivamente. ¿No? Bueno, una pregunta. ¿Son muy frecuentes las dolencias de espalda? Sí, la realidad es que son muy frecuentes. De hecho, es la segunda causa de visita al médico de atención primaria en nuestro país y en el mundo. Y los estudios lo que marcan es que casi un 80% de la población tiene un episodio de lumbalgia a lo largo de su vida. Pues son muy frecuentes, no siempre son malas y la mayoría de las veces son autolimitadas y se curan por sí mismas. Ya. ¿Y cuál es la causa de que sean tan frecuentes? Bueno, la frecuencia de estas molestias está aumentando a raíz de la vida sedentaria y de los hábitos sedentarios que llevamos. Nosotros, el hombre está hecho para estar de pie, caminando, corriendo, y actualmente la actividad física no es lo más habitual. La mayoría de los trabajos se realizan sentados, se dedica menos horas al deporte, se dedica menos horas a caminar, estamos mucho más tiempo cerca de la televisión o cerca del teléfono. Y eso hace que los músculos que tienen que estar acostumbrados para mantenernos en una situación de pie se van poco a poco atrofiando, van perdiendo la costumbre de mantenernos en esa posición y acaban dando las molestias. Es usted presidente, ¿no?, de la Sociedad Española de Patología de Columna, ¿no? Sí, fue nombrado hace el año pasado y voy a estar como presidente. Estuve 2 años como vicepresidente y actualmente soy presidente durante los próximos 2 años. Pero hay distintas especialidades que compiten con la columna vertebral, ¿no? Bueno, más que competir, idea de la sociedad es que aúna a todos los especialistas que están implicados en este problema. Claro. Porque como tal, el problema de columna no es solamente ámbito de una sola especialidad. En él actúan tanto traumatólogos, neurocirujanos, rehabilitadores, reumatólogos, fisioterapeutas. Hay muchas especialidades que están implicadas y la sociedad lo que intenta es un poco aunar todas esas visiones, porque para ver las cosas de diferentes ángulos y llegar a la mejor opción de tratamiento posible en cada caso. ¿Sería recomendable hacer una resonancia magnética cada cierto tiempo para ver cómo evoluciona cualquier dolor o molestias de columna lumbar? No, incluso no es que no sea recomendable, es que está casi contraindicado. Porque la realidad es que la columna, como todas las cosas, se comporta como todas las estructuras del cuerpo, se van envejeciendo. Entonces, dentro de la columna se van produciendo diferentes cambios degenerativos que son normales. A los 20 años la columna es impecable, con unos discos intersomáticos bien hidratados, unas articulaciones impecables, pero con 80 años lo lógico es que, igual que se cae el pelo, está blanco, pues los discos se van secando. Y no significa que eso produzca una patología, esa es la historia natural de la columna, que por lo general se va estabilizando por sí misma y que no produce ningún dolor. Brevemente, ¿cuáles serían las lesiones más graves de la columna? Bueno, la columna tiene 2 funciones. Una es mantenernos de pie y otra es tener en su interior lo que es el cordón medular y las raíces nerviosas. Entonces, realmente las lesiones más graves son aquellas que acaban produciendo algún tipo de afectación neurológica. Una fractura, un tumor que afecta tanto a médula como a raíces. Está bien. Pero la pregunta es, ¿cuándo está indicada la cirugía?
Bueno, la cirugía se individualiza. Realmente está indicada cuando alguien la necesita. Es algo obligado en aquellas personas que tienen una lesión neurológica tanto aguda o progresiva, porque hay que intentar solucionárselo porque no tiene marcha atrás. Y lo demás hay que individualizar dependiendo de las necesidades. El dolor, las lumbalgias o el dolor lumbar produce discapacidad funcional por dolor, pero el dolor no todo el mundo le afecta por igual. Claro, sí, pero un dolor lumbar, una lumbalgia abandonada a su curso con analgésicos, ejercicio físico, ¿puede desaparecer completamente? Puede desaparecer. La gran mayoría desaparecen, es decir, los dolores lumbares, un porcentaje muy bajo requiere de un tratamiento quirúrgico. Bien, y si alguien que no necesita tratamiento quirúrgico se opera, ¿qué pasa? Pues depende de la causa, pero lo que puede hacer es o acortar el periodo en el cual está discapacitado o sobretratar algo que no es necesario. Es muy importante la individualización, es decir... sí, el tratamiento personalizado. Claro, porque a lo mejor un deportista necesita un tratamiento mucho más agresivo desde el minuto 1, porque tiene que volver a reincorporarse a su actividad deportiva, o una persona de mucha edad que tiene una fractura vertebral osteoporótica, que se sabe que con el tiempo se acaba curando, pero pueden pasar 3-6 meses, con un pequeño tratamiento quirúrgico mejora de forma inmediata. Y 6 meses en la vida de esa persona a lo mejor es el 10% del resto de su vida. Claro, claro. Bueno, vamos a seguir. Tenemos un problema y es que ¿a qué nivel nos encontramos en España, doctor Álvarez, con el tema este de la lumbalgia? Pues yo creo que el nivel en España es francamente bueno. Yo me formé en Estados Unidos, con lo cual estuve trabajando ahí. Actualmente sigo manteniendo una relación porque soy miembro de uno de los comités de la Sociedad Americana, he formado parte de la Sociedad Europea, tengo un poco una visión conjunta de cómo se trabaja en diferentes países. Yo creo que el nivel, por ejemplo, a nivel de sociedad, el nivel que tiene, que se presenta en la Sociedad Española de Columna es muy, muy elevado en comparación con los demás países. No podemos tener ninguna envidia de nadie. Usted estuvo en Nueva York, ¿no? Yo estuve en Nueva York, sí, hace muchos años, en el 96-97. Allí había un centro muy especializado de lo que hace, lo que practica usted, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de trabajar en uno de los hospitales que está considerado como el mejor de Estados Unidos en traumatología y bueno, el nivel era muy, muy elevado, era muy puntero en todas las cosas. Pues me alegro. Bueno, eso lo sabe todo. Concretamente Brenda Hermida, ¿qué tal todo? Muy bien, muy buenos días. Vamos allá, vamos allá. Pues como ven en el programa de hoy contamos con la presencia del doctor Luis Álvarez Galovich. Él es traumatólogo, cirujano ortopédico y especialista en patología de la columna. Como nos adelantaba hace unos momentos, completó su formación en uno de los mejores centros del mundo, el Hospital for Special Surgery de Nueva York. En 2015 formó una unidad de columna muy destacada y reconocida en España e integrada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Y con más de 20 años de experiencia y de apostar por la evidencia científica en su trabajo, es presidente de la Sociedad Española de Columna y ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los 100 mejores médicos de España por especialidades. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. No se vaya nunca de aquí. Aquí hay mucho sedentarismo. Siempre hay dolor de espalda. Hay muchísimas personas que por el trabajo que realizan pues tienen que estar mucho tiempo sentadas y tal. Pero en fin, vamos con el informe del dolor de espalda, ¿le parece? Muy bien. Vamos allá. El dolor de espalda puede darse por diferentes causas según cada etapa de la vida. En la infancia y la adolescencia es una de las consultas médicas más frecuentes. De hecho, se calcula que hasta un 25% de los escolares acude al especialista por este motivo. Suele estar causado por el sedentarismo, las pesadas mochilas y la falta de higiene postural, sobre todo al jugar con videoconsolas o usar el móvil. Pero en la mayor parte de los casos el dolor de espalda no es una enfermedad. Sin embargo, 3 de cada 100 niños en edad escolar sufren escoliosis, una desviación severa de la columna vertebral que aparece principalmente durante el crecimiento, provocando dolor y deformidad estética.
Ya en la edad adulta hay varios problemas que pueden alterar la estructura de la columna o lesionar las vértebras y el tejido que las rodea. Entre ellos están las infecciones, los traumatismos, los tumores, algunas enfermedades como la espondilitis anquilosante o los cambios óseos fruto de la edad, como las hernias discales. Trastornos que provocan dolor y pueden limitar el movimiento. En las personas mayores de 65 años, la afección más frecuente es sin duda la estenosis del canal lumbar. El 95% de los varones y el 80% de las mujeres padece este estrechamiento de los diámetros del canal lumbar, donde están el final de la médula espinal y las raíces nerviosas sacras. Sus síntomas principales, que llegan a ser muy invalidantes, son dolor en la parte baja de la espalda y en las piernas, hormigueos y pérdida de fuerza. Bueno, no se podría hacer un programa sin decir más cosas en menos texto, ¿verdad? Lo ha hecho todo. Bueno, hay nuevas tecnologías, ¿no?, en este ámbito. ¿Me lo puede contar? Bueno, sí, la verdad es que como en todos los ámbitos hay un incremento exponencial de lo que son las nuevas tecnologías y estas se han implantado mucho en lo que es la medicina. Y lleva dos ambientes diferentes. Uno es a nivel de las cirugías como tal. En el quirófano pues se han implementado lo que es la navegación, la robótica y una serie de elementos que lo que hacen es ayudan al cirujano a ser más preciso a la hora de lo que es el tratamiento quirúrgico, a la hora de implantar, por ejemplo, diferentes instrumentales. Aunque siempre hay que recordar que lo importante no es cómo colocar el tornillo, sino saber en quién hay que colocarlo. O sea que al final el factor humano sigue siendo fundamental. Claro. La segunda que está creciendo, y yo creo que va a ser el futuro, es el uso de la inteligencia artificial. Actualmente se está empezando a trabajar en bases de datos para poder, digamos, de alguna forma ver en qué casos está más indicado un procedimiento, otro, y qué futuro tiene en cada uno de ellos. Está bien. Bueno, Brenda Hermida, dolor lumbar. Dolor lumbar, porque entre los distintos tipos de dolores de espalda, el dolor lumbar es sin duda el más común de todos. Y es que son muchas las causas que pueden intervenir en su aparición. Es también el que más absentismo laboral provoca y el que más gasto ocasiona en nuestro sistema sanitario. Por ello hemos decidido dedicarle un espacio más amplio en nuestro programa de hoy. Vea. La lumbalgia es una patología que produce dolor en la parte baja de la espalda, entre el límite inferior de las costillas y la zona glútea. Aproximadamente un 80% de la población sufrirá un episodio a lo largo de su vida. Es la segunda causa más frecuente de visita al médico de atención primaria y además es la causa más frecuente que hay en este momento de absentismo laboral. De hecho, se calcula que se pierden al año por este motivo más de 50 millones de jornadas de trabajo. El dolor lumbar es el segundo problema de salud crónico en nuestro país, afectando más a mujeres que a hombres. La incidencia del dolor se está agravando en los últimos años por dos factores fundamentales. Básicamente es por el estilo de vida que llevamos, una vida sedentaria, un aumento de peso, la falta de actividad física, y nosotros estamos hechos para estar de pie y correr, no para estar todo el día sentados. Para prevenirlo hay que adoptar posturas correctas, evitar el sobrepeso y realizar ejercicio físico. Cuando estas medidas no son suficientes y aparece la temida lumbalgia, es necesario obtener un correcto diagnóstico y seguir un tratamiento personalizado, que solo en un pequeño porcentaje de los casos será quirúrgico. Bueno, son muchas cosas, pero hay una que es la cirugía navegada, ¿no? Yo tengo anotado que hay un problema que ocurre en personas más mayores, a partir de los 60, 65 años, que tienen una estenosis del canal. Y cuando es en la zona lumbar o en la zona L4 o L5, pues es muy molesto. Pero sobre todo, ¿cómo hacemos con un tema exterior, introducirnos en el interior y hacerlo bien? Así que vamos a ver lo que nos puede contar Brenda Hermida.
Pues como hemos visto en este último reportaje, los casos quirúrgicos son afortunadamente los menos frecuentes, pero hay ocasiones como la que vamos a ver a continuación en las que es necesario intervenir. En este caso, el doctor Álvarez Galovich nos muestra cómo se realiza una cirugía mediante navegación 3D para solucionar un problema de estenosis de canal. Vamos a entrar al quirófano ahora para tratar a este señor, que tiene 72 años, tiene una historia de dolor lumbar que además le produce una afectación a las piernas y de hecho no le permite caminar largas distancias. Aproximadamente cada 150 o 200 metros tiene que buscar algún banco o algún sitio donde se pueda sentar para recuperar lo que son las molestias de las piernas y el dolor. Esto se produce porque, como se ve aquí, tiene un escalón aquí entre las vértebras, que es una espondilolistesis, que lo que hace es produce un atrapamiento de todos los nervios en la zona posterior de la columna, por donde vienen todo lo que es el canal medular. Este quirófano es un quirófano híbrido que nos permite hacerle un TAC intraoperatorio y a través de ese TAC navegar, intentar volver a restituir la posición del hueso a su sitio y descomprimir toda la zona posterior para que los nervios vuelvan a funcionar de forma correcta. Básicamente lo que queremos es que las dos vértebras se unan con un puente de hueso entre las dos de la forma más anatómica posible. Para ello lo que hacemos es, desde la zona posterior, introducimos una caja en esta zona y un gran aporte de hueso por aquí. Y con los tornillos que se colocan a través de los pedículos, hacemos un mecanismo de reducción, de lordosis para aumentar la angulación, que es como anatómicamente debería de estar, y se acaban sujetando con una pequeña barra en esa zona. Todo esto se puede hacer con una incisión muy pequeña, de tal forma que el paciente se recupera de forma inmediata y es muy posible que hoy a última hora de la tarde pueda estar caminando y mañana se pueda ir de alta. Eso de dar el alta sí que es una maravilla. ¿Sí? ¿Qué hay en las intervenciones de este tipo? ¿Cuáles son los posoperatorios? ¿Qué complicaciones tienen? Pues la realidad es que actualmente con las técnicas cada vez que son menos invasivas, lo que se consigue es que la recuperación cada vez sea más rápida. Ese es el objetivo fundamental. Ya. El resultado final tiene que ser el mismo, que es la mejoría completa de los síntomas, pero cada vez intentamos más que esos beneficios se obtengan lo antes posible. Y la verdad es que en estas cirugías muchas veces el paciente puede recuperar el 100% de su vida normal. Claro. Estamos hablando de la lumbalgia, 2 millones de consultas al año en atención primaria y también que representa la incapacidad laboral más frecuente, ¿no? Bueno, yo quería preguntarle qué resultados se obtienen con este tipo de cirugía de columna, pero tengo mucho interés en el canal lumbar y sobre todo en el canal, en cualquier espacio del canal, ¿no? Porque que pase la médula por dentro. ¿Cómo pueden hacer eso? Bueno, es algo mecánico, se descomprime, el canal se obstruye fundamentalmente tanto por estructuras ligamentosas como por hueso. Entonces, con un diagnóstico de imagen adecuado, sabiendo exactamente dónde está la compresión de esas estructuras nerviosas, lo que hacemos es dirigirnos ahí e ir descomprimiendo poco a poco, o bien con un motor o diferentes sistemas mecánicos, liberándolo. ¿Y los resultados? Pues la realidad es que son muy buenos. En mi hospital hicimos un estudio hace años con otros hospitales que comparamos grandes bases de datos de pacientes operados, tanto de estenosis con artrodesis como con prótesis de cadera, que por lo general el resultado se considera como bueno, y los resultados eran similares. Yo creo que aquí la clave está en el diagnóstico y la indicación adecuada. Claro. Pues después de todo lo que hemos oído hoy, que ha sido simple, sencillo, concreto, claro, porque muchas veces nos metemos en cirugías muy aparatrosas en todos los sentidos, porque he visto incluso cirugías por laparoscopia de columna en la que hay protusiones y tienen que limarse completamente y sacarlas y tal, y que eran muy dolorosas y que acaba el dolor y las molestias, ¿no? ¿Cuáles serían sus conclusiones? Bueno, yo creo que la conclusión fundamental, el mejor tratamiento que tiene la columna es evitar que tenga problemas. Y para ello es procurar mantenerse activo, evitar aquellos elementos que pueden producir
más dolor, como es la vida sedentaria o los esfuerzos. Muchas veces es un tema postural. Evitar el sobrepeso, porque es un elemento que se ha visto que claramente está relacionado con el aumento del dolor lumbar. Y con esas medidas, a mantener la actividad, se puede evitar gran parte de estos problemas. Pues doctor Álvarez, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo.